¿Qué tratamiento se le debe dar por parte de la empresa y la EPS a la incapacidad de un trabajador que supera los 180 días? ¿Se puede proceder con el despido del trabajador? Es la segunda pregunta. Entonces, como vemos bien, son dos preguntas, las cuales vamos a abordar de la siguiente manera. La primera pregunta es una pregunta muy frecuente entre los empleadores, de hecho, y entre los trabajadores también, pero sobre todo entre los empleadores, que es donde más problemas hay en estos casos. Y para responder la pregunta debo decir lo siguiente. ¿Qué tratamiento se le debe dar? Si estamos hablando de una contingencia que es de origen común o de origen general, como lo dicen en algunas incapacidades, pues tenemos el siguiente procedimiento que se debe realizar en las empresas. Las áreas de nómina, las áreas de contabilidad o las áreas administrativas que manejan las incapacidades deben preocuparse porque si tienen, por ejemplo, un accidente que sea de origen común, digamos que la persona, el trabajador estaba el fin de semana en su motocicleta dando un paseo con su familia y resulta que se cayó lamentablemente y sufrió una lesión en una de sus piernas, pues necesariamente eso va a ser una contingencia de origen común. Eso le va a dar lugar seguramente a una incapacidad bastante fuerte, porque de pronto la lesión necesitó de alguna cirugía, algún tipo de intervención quirúrgica, y de esa manera entonces puede ser que la incapacidad supere los 180 días. Entonces, ¿qué debe hacer las áreas que acabo de mencionar en la empresa? Deben revisar que al día 50, ¿cierto?, la persona tenga algún tipo de atención médica que permita a la empresa revisar si puede haber una mejoría en su tratamiento, ¿cierto? Y después de eso, al día 90, ¿cierto?, al día 90, debe estar solicitando a la EPS que emita un concepto de favorabilidad o no de esa recuperación de la incapacidad que hoy en día está sufriendo. Entonces, necesariamente las áreas administrativas de las compañías y las áreas que manejan el talento humano en las compañías deben estar muy pendientes de las incapacidades para solicitar a las EPS que emitan el concepto de rehabilitación, ya sea favorable o desfavorable, para efectos de revisar cómo van a hacer para reubicar a ese trabajador dentro de la empresa o para saber más o menos cuánto tiempo lo van a tener que reemplazar si es el caso, y además de eso saber cuánto tiempo deben provisionar el tema de los aportes al sistema de la seguridad social y además de eso el pago de las prestaciones sociales, teniendo en cuenta que la incapacidad general y de hecho ninguna incapacidad de un trabajador suspende o termina, mejor dicho, el contrato de trabajo, y por esa razón se deben seguir calculando los aportes al sistema y además de eso los pagos de prestaciones sociales. Si digamos que la incapacidad supera los 180 días, hablemos de ese caso. Si supera los 180 días, necesariamente la empresa debe solicitarle, ¿cierto?, al fondo de pensiones al cual se encuentra afiliado el trabajador, que asuma el pago del auxilio económico que viene percibiendo ese trabajador. Es decir, ya no estamos hablando, y de hecho cuando empieza la incapacidad ya no se habla de salario, ya no se habla de un pago de salario, sino que se habla de un pago de auxilio económico. Es ese auxilio económico el que va a recibir el trabajador para efectos de sobrevivir durante el tiempo, o mejor dicho, llevar su vida ordinaria y normal durante el tiempo de incapacidad, para efectos de, digamos, la incapacidad o el término de incapacidad que tiene en ese momento. Adicionalmente, ¿qué debe hacer la empresa? Pues una vez envíe la información al fondo de pensiones, el fondo de pensiones debe iniciar el pago de ese auxilio económico al trabajador para efectos de no afectar su mínimo vital y móvil y mucho menos pues afectar algún tipo de derecho fundamental, ¿vale? La segunda parte de la pregunta es, ¿se puede proceder con el despido del trabajador? Bueno, es muy importante esta pregunta porque esta es una de las, digamos, talanqueras o uno de los temas más álgidos dentro del empresariado y dentro de las áreas justamente administrativas. Y es que muchas veces la gerencia o las áreas, digamos, de dirección preguntan, bueno, tenemos una cantidad importante de gente incapacitada, tenemos una cantidad de trabajadores que se encuentran incapacitados y no los puedo despedir. ¿Por qué, señores área de talento humano? ¿O por qué, señores área de contabilidad? Digamos, si la empresa es un poco más pequeña y no tiene
también divide esas áreas. O señores del área de nómina, ustedes que manejan esa parte, ¿por qué no pueden despedir a ese trabajador que me está costando mucha plata? Eso es muy común que ocurra. Bueno, pues en ese caso es importante mencionarle al gerente o a las áreas directivas que se debe tener en cuenta los fallos que han sido proferidos por la Corte Constitucional colombiana, en los cuales se ha, digamos de forma pacífica, se ha indicado que si un trabajador se encuentra incapacitado, pues quiere decir que se encuentra en un estado de debilidad manifiesta y por lo tanto cuenta con una estabilidad laboral reforzada por fuero de salud. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que no se puede despedir a ese trabajador teniendo en cuenta que pues no lo podemos dejar sin seguridad social. Si lo dejamos sin seguridad social, pues estamos truncando la posibilidad de que ese trabajador se pueda reinstalar a las actividades de la empresa o incluso se pueda reincorporar a la vida laboral y por lo tanto estaríamos violando un derecho fundamental y en ese caso pues afectando el mínimo vital y móvil que tiene esa persona o afectando la posibilidad de que la persona acceda a un nuevo trabajo porque no se pudo rehabilitar o no se pudo rehabilitar de forma correcta teniendo en cuenta que perdió la posibilidad de acceder al sistema de la seguridad social y específicamente al caso de la salud, si se trata de un caso de origen común. Ya si se tratara de un caso de origen laboral, pues estamos hablando que no podría acceder a los beneficios que da o que tiene que ofrecer las ARL, que son las que se encargan de esa clase de casos.